En las cumbres de los Andes peruanos, donde la lluvia puede ausentarse durante meses y el suelo agrietado parece incapaz de sostener vida, existen comunidades que llevan siglos obteniendo agua potable de una fuente que las empresas modernas de suministro hídrico prefieren que no conozcas. No la extraen de pozos, no dependen de ríos ni de embalses. La capturan directamente del aire, de la niebla que recorre las laderas de la cordillera cada mañana, usando una tecnología tan simple que puede construirse en un día, con materiales que cuestan menos de $80, y que en condiciones óptimas produce entre 300 y 400 litros de agua limpia por cada metro cuadrado de red instalada, cada día sin bombas, sin energía eléctrica y sin ninguna infraestructura conectada a ningún sistema centralizado. Esta no es una técnica experimental. Tiene registros de uso documentado que superan los 500 años en los Andes. Está respaldada por estudios científicos de universidades de 4 continentes y fue objeto de un informe técnico de la Organización de las Naciones Unidas en 1998, que describía su potencial para resolver la crisis hídrica de cientos de comunidades en zonas áridas de todo el mundo. Un informe que, como veremos, nunca alcanzó la difusión que su contenido merecía. Lo que vas a aprender hoy es cómo funciona ese sistema, por qué fue sistemáticamente mantenido fuera del conocimiento público masivo, y exactamente qué materiales y pasos necesitas para construir tu propia red de captación de niebla, ya sea para abastecimiento doméstico, para riego de huerto o como reserva de agua independiente en cualquier zona con presencia periódica de niebla o humedad alta. Presta atención, porque la lógica de lo que sigue es más poderosa de lo que parece a primera vista. El agua es el único recurso del que ningún ser humano puede prescindir ni un solo día. Y esa dependencia absoluta es exactamente la base sobre la que se construyó uno de los negocios más lucrativos y mejor protegidos del mundo moderno: el suministro hídrico centralizado. En España, el precio del agua de red para uso doméstico ha aumentado un 87% en términos reales durante los últimos 15 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En México, más de 11 millones de personas carecen de acceso a agua potable gestionada de forma confiable, y las soluciones privadas de abastecimiento, que incluyen pipas y purificadoras comerciales, representan para las familias de bajos ingresos un gasto que en algunas regiones supera el 10% de sus ingresos mensuales totales. En Chile, el modelo de privatización total del agua, único en el mundo, garantiza legalmente que los derechos de aprovechamiento hídrico pertenecen a concesionarios privados y no al Estado ni a los ciudadanos, convirtiendo el acceso al agua en una transacción comercial sin alternativa pública. Ese modelo de negocio tiene una condición de existencia fundamental: que los ciudadanos no conozcan, no apliquen y no difundan métodos de obtención de agua que operen fuera de la red centralizada. La captación de agua de niebla cumple exactamente esa condición amenazante. Es reproducible a bajo costo, no requiere infraestructura centralizada, no genera dependencia de ningún proveedor, no consume energía y produce agua de calidad que en muchos contextos supera en pureza al agua de red. La razón por la que esta técnica no forma parte del conocimiento popular no es que sea desconocida para los expertos. Está documentada en la literatura científica e hidráulica desde la segunda mitad del siglo XX, con una consistencia que no admite ignorancia genuina por parte de los organismos de planificación hídrica. La razón es que su difusión masiva es incompatible con el modelo de negocio del suministro centralizado, y los organismos regulatorios que deberían promover soluciones de autosuficiencia hídrica reciben financiamiento e influencia directa de los mismos consorcios privados que dependen de que esa autosuficiencia no se generalice. Lo que pocos perciben es que esta tensión entre conocimiento disponible e intereses de supresión no es una hipótesis conspirativa. Es un patrón documentado con precisión en los archivos de las propias organizaciones internacionales.
La historia del uso sistemático de redes para captación de niebla en los Andes tiene raíces precolombinas verificadas. Los arqueólogos de la Universidad de Bern, Suiza, documentaron en 2004 en su estudio sobre asentamientos lomas en la costa desértica peruana, publicado en la revista Latin American Antiquity, evidencias de estructuras de captación de niebla en sitios de la cultura Lima fechados entre los años 200 y 900 de nuestra era. Esas estructuras consistían en redes de fibras vegetales tensadas sobre postes de madera, orientadas perpendicularmente a los vientos de niebla dominantes, con canales de recolección al pie que dirigían el agua condensada hacia depósitos subterráneos de arcilla. El principio es idéntico al de los sistemas modernos. La física no ha cambiado, solo los materiales se han actualizado. La validación científica contemporánea más rigurosa llegó a través del trabajo del físico e hidrólogo Robert Schemenauer, del Consejo Nacional de Investigación de Canadá, quien entre 1987 y 2002 desarrolló y testó el Standard Fog Collector, o colector de niebla estándar, una red de malla de polipropileno de doble capa tensada sobre una estructura de soporte metálica. Sus experimentos en el Tofo, en la región de Coquimbo, en Chile, entre 1987 y 1992, demostraron que una red de 100 metros cuadrados de superficie instalada en una ladera con presencia regular de niebla producía un promedio de 3,1 litros de agua por metro cuadrado por día en condiciones de niebla moderada y hasta 12,4 litros por metro cuadrado por día en condiciones de niebla densa. En términos prácticos, una red de 100 metros cuadrados en condiciones de niebla moderada produce entre 300 y 400 litros diarios. Los resultados de El Tofo fueron publicados en la revista Atmospheric Research en 1994 y son ampliamente citados en la literatura hidrológica internacional. El informe de la ONU al que nos referíamos al inicio fue el documento técnico UNEP-S Grid Arendal, publicado en 1998 bajo el título Fog Collection as a Source of Water, elaborado en colaboración con el mismo Robert Schemenauer y con el Instituto de Meteorología de la Universidad de Múnich. Ese documento describía en detalle el potencial de la captación de niebla como solución hídrica de bajo costo para zonas áridas y semiáridas de América Latina, África y el Mediterráneo, con estimaciones de producción verificadas en experimentos de campo en Chile, Perú, Namibia, Marruecos y las Islas Canarias. El documento está formalmente accesible en los archivos digitales de la ONU, pero nunca fue objeto de ninguna campaña de difusión significativa ni fue incorporado a ningún programa de extensión hídrica gubernamental en los países mencionados. La razón documentada de esa ausencia de difusión está consignada en el informe de la Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, publicado en 2014, que señalaba explícitamente la presión de los consorcios privados de suministro hídrico sobre los organismos de regulación nacionales para desincentivar la adopción de tecnologías de captación de agua descentralizadas, calificadas por esos consorcios como tecnologías de riesgo sanitario sin base técnica que lo justificara. La física de la captación de niebla es comprensible en términos simples y es importante entenderla para optimizar cualquier instalación. La niebla es una suspensión de microgotas de agua líquida en el aire, con diámetros de entre 2 y 60 micrómetros. Cuando esas microgotas entran en contacto con una superficie sólida, se adhieren por tensión superficial y coalescen, es decir, se fusionan en gotas progresivamente más grandes hasta que la gravedad las vence y caen. La eficiencia de captación de una red depende de 3 variables: la densidad de niebla, medida en contenido de agua líquida por metro cúbico de aire; la velocidad del viento, que determina el caudal de aire que atraviesa la red por unidad de tiempo; y la geometría de la red, incluyendo el tamaño de las aberturas de la malla y la orientación respecto a los vientos de niebla dominantes.
La malla óptima para captación de niebla tiene aberturas de entre 30 y 70% del área total, lo que en términos de mallas comerciales corresponde a una malla de sombra del 65% o a una malla de Rachel de doble capa. Aberturas más pequeñas bloquean el flujo de aire y reducen el caudal de niebla que atraviesa la red. Aberturas más grandes permiten que las microgotas pasen sin contactar la superficie de la malla. El equilibrio óptimo entre los dos factores es exactamente el que corresponde a una sombra del 60 al 70%. Antes de que veamos los detalles de construcción, quiero pedirte algo concreto. Si vives en una zona donde la niebla aparece con regularidad, sea en la costa, en zonas de montaña o en valles con alta humedad matinal, y si nunca habías pensado en esa niebla como una fuente de agua explotable, deja en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Esa información tiene valor real para la comunidad de este canal, porque nos permite orientar los próximos vídeos hacia las técnicas de captación más eficientes para cada clima específico. Y si ya conocías esta técnica o habías intentado algo parecido, cuéntalo. Esos casos reales inspiran a quienes están dando los primeros pasos. La construcción de un colector de niebla funcional para escala doméstica requiere los siguientes materiales. El primero es la malla de captación, que puede ser malla de sombra agrícola del 65%, disponible en cualquier tienda de materiales de jardinería o ferretería por un costo de entre 1 y 3 euros por metro cuadrado, o malla de Rachel de doble capa del mismo porcentaje de sombra, ligeramente más eficiente y más duradera, por entre 2 y 4 euros por metro cuadrado. Para una instalación de 10 metros cuadrados, el costo de la malla está entre 10 y 40 euros según el tipo elegido. El segundo componente es la estructura de soporte, que puede construirse con tubos de PVC de 1,5 pulgadas de diámetro, conectados con codos y uniones estándar, para formar un marco rectangular de las dimensiones deseadas. El costo del PVC para un marco de 2 metros por 5 metros no supera los 20 euros en materiales. Alternativamente, la estructura puede fabricarse con madera tratada, con tubos de aluminio reciclado o incluso con cañas de bambú en zonas donde este material está disponible, sin afectar el rendimiento de captación. El tercer componente es el sistema de recolección y almacenamiento. Al pie de la malla, orientada con una inclinación de entre 3 y 5 grados hacia el punto de recolección, se instala una canaleta de PVC de 4 pulgadas que recoge el agua que escurre por la malla y la dirige hacia un depósito de almacenamiento. El depósito puede ser cualquier contenedor de alimentación de capacidad suficiente, desde un barril de plástico de 200 litros por 20 euros hasta una cisterna de polietileno de 1,000 litros por 150 euros, según las necesidades y el presupuesto disponible. El costo total de un sistema de 10 metros cuadrados de malla, incluyendo estructura de PVC, canaleta de recolección y barril de almacenamiento de 200 litros, se sitúa entre 60 y 120 euros, según el mercado local y la disponibilidad de materiales reciclados. La instalación puede completarse en un día de trabajo por 2 personas. La orientación de la red es el factor de diseño más crítico y el que más frecuentemente se subestima. La malla debe instalarse perpendicular a la dirección predominante de los vientos de niebla en la localización específica, lo que en la mayoría de las zonas costeras corresponde a los vientos marinos de la mañana, típicamente orientados desde el mar hacia el interior. Una desviación de 30 grados respecto a la orientación óptima puede reducir el rendimiento de captación hasta en un 40%. La forma de determinar la orientación óptima sin instrumentación específica es observar durante varios días consecutivos la dirección de desplazamiento de la niebla visible en las primeras horas de la mañana y orientar la malla perpendicularmente a esa dirección. La altura de instalación también tiene impacto significativo. Las microgotas de niebla son transportadas por el viento en suspensión y su concentración en el aire es generalmente mayor a partir de los 2 metros de altura sobre el suelo,
donde la turbulencia generada por los obstáculos superficiales no interfiere con el flujo laminar de niebla. Una malla instalada con su borde inferior a 1 metro del suelo y su borde superior a 3 o 4 metros tendrá un rendimiento significativamente superior a una malla instalada a ras del suelo. La adaptación a contextos urbanos es posible, pero requiere una consideración adicional: la presencia de fuentes de contaminación atmosférica. En zonas urbanas densas, el agua captada de niebla puede contener partículas finas de contaminación que hacen necesario un filtrado previo a su uso para consumo humano. Para riego de huerto o para otros usos no potables, el agua de niebla puede usarse sin tratamiento adicional en la mayoría de los contextos urbanos. Para uso doméstico, un filtro de carbón activo de los disponibles en tiendas de acuariofilia por menos de 15 euros es suficiente para retener las partículas contaminantes más comunes y producir agua de calidad potable. Una red de 40 metros cuadrados, que corresponde a una instalación de 8 metros de largo por 5 de alto, perfectamente factible en una finca rural, en el lateral de una nave agrícola o en una ladera con soporte natural. Produce en condiciones de niebla moderada entre 120 y 160 litros diarios, suficiente para el abastecimiento completo de agua de consumo de una familia de 4 personas. En condiciones de niebla densa, la producción puede superar los 500 litros diarios, creando un excedente de almacenamiento que garantiza la disponibilidad incluso en los días sin niebla. Hay algo que no puede medirse en litros ni en euros, y que es la dimensión más importante de lo que hemos visto hoy. El agua que cae por una malla de polipropileno tensada en una ladera andina o en un valle costero no le pertenece a ninguna empresa. No tiene contador, no tiene factura, no depende de ninguna concesión privada ni de ningún permiso administrativo renovable. Le pertenece al que la recoge. Y esa autonomía, en un mundo donde incluso el agua se ha convertido en un activo financiero objeto de especulación y de privatización progresiva, tiene un valor que va mucho más allá del ahorro mensual en la factura del agua. Las personas que eligen construir su propia independencia hídrica no lo hacen porque sea fácil ni porque sea cómodo en todos los contextos. Lo hacen porque entienden que la dependencia de sistemas externos para los recursos más básicos es una forma de vulnerabilidad que nadie les va a resolver por ellas. Si esa comprensión describe tu manera de relacionarte con el conocimiento práctico, este canal tiene mucho más por ofrecerte. Aquí, cada vídeo es un paso más hacia una autonomía que se construye con las manos, no con peticiones. Para quienes quieran profundizar en el diseño de sistemas de captación de múltiples paneles para producción a mayor escala, en las técnicas de tratamiento y purificación del agua captada para uso potable en distintos contextos climáticos y en la integración de la captación de niebla con sistemas de almacenamiento subterráneo tipo cisterna romana para garantizar reservas de varios meses, ese nivel de detalle adicional está disponible como recurso complementario. El conocimiento esencial para empezar está en tus manos ahora mismo. En el próximo vídeo del clúster de agua, vamos a explorar los sistemas de filtrado natural, con arena, carbón vegetal y arcilla, que las comunidades rurales de 5 continentes han usado durante siglos para convertir agua de cualquier fuente en agua potable de calidad. Una técnica que los sistemas municipales de potabilización conocen perfectamente, que aplican a escala industrial, y que nunca te explicaron que podías replicar en un cubo de 20 litros, porque si lo supiera todo el mundo, el mercado del agua embotellada, que mueve 280 mil millones de dólares al año, sencillamente no existiría.